Vamos a hablar este tema con Susana Mangana, que está en Montevideo, es académica de la Universidad Católica de Uruguay. Frida Guitis, analista internacional, colaboradora de CNN aquí en el Estudio 6 en Atlanta. Jorge Dávila Miguel en los estudios de CNN en Miami, él es analista internacional. Vamos a comenzar con la doctora Susana Mangana. Ayer, cuando hacíamos antes del ataque con misiles por parte de Estados Unidos, cuando analizábamos las circunstancias, yo le preguntaba, debido a lo que había dicho Donald Trump, si veríamos un líder en Donald Trump aquí, y todavía la respuesta no está. Efectivamente, Guillermo, lo que no sabemos realmente es si el presidente Trump va a quedarse simplemente en esta represalia, en esta ocasión única, por esta única vez, o si está dispuesto realmente a enviar tropas o a intervenir de otra manera mucho más activa en el territorio sirio. Está con nosotros también Frida Guitis, que está viniendo ahora justamente de los Emiratos Árabes Unidos. Frida, me imagino que esta instancia tan temprano en la presidencia de Donald Trump está marcando un tono, pero que trae mucho riesgo a nivel de estabilidad internacional, sobre todo por la relación con Rusia, que hasta hace un día parecía que llevaba una buena relación con Estados Unidos. Mira, Guillermo, uno de los aspectos más confusos sobre esta situación es que lo que está haciendo Donald Trump desde hace 24 horas es exactamente lo opuesto de lo que había dicho que iba a hacer durante la campaña. Él había dicho que si se volvía presidente, él iba a atacar exclusivamente a los blancos terroristas, al llamado Estado Islámico, a ISIS, y había indicado hasta hace solo unos cuantos días que tal vez el presidente sirio Assad podría quedarse en el poder, que fue un cambio de la posición que tenía el presidente Obama. De repente, hace un par de días, vemos estas imágenes tan escalofriantes de ataques químicos y de repente el presidente Trump cambió de opinión. Me parece a mí que ya era hora de que alguien llevara a Assad a pagar cuentas con lo que está haciendo con sus violaciones de convenciones, de tratados internacionales, pero no está muy claro qué es lo que quiere hacer Trump. No sabemos qué viene después de este ataque de anoche. Entonces, por este momento, por ahora, está muy poco claro qué es lo que piensa hacer Trump, cuál es la nueva política oficial de Estados Unidos. Jorge Dávila Miguel se fija mucho más en lo que pasa dentro de Estados Unidos. Y claro, el presidente Donald Trump, cuando él asumió el poder, la comunidad internacional decía, es un presidente que mira hacia adentro, no hacia afuera. Pero ese no es el caso. Bueno, los presidentes quieren una presidencia, pero hay presidencias que le tocan a algunos presidentes y presidencias que le tocan a otros presidentes. No hay manera de encontrar cómo no puede haber siempre una crítica para Donald Trump, pero yo creo que se las merece en muchos casos. Pero en este caso, más que hablar del flip-flop de Donald Trump, habría que hablar de cuál es la razón y cuál es la posibilidad de lo que suceda posteriormente. Yo pienso que esto que ha sucedido, que horrorizó a Donald Trump y que ha venido pasando durante muchísimo tiempo, no es más, a mi juicio, a mi humilde juicio, que la oportunidad de que Estados Unidos entre de nuevo en el teatro de los acontecimientos, del teatro de conflicto más importante de esta primera mitad del siglo XX hasta ahora, y que puede conducir a una guerra mundial, pero yo creo que hay que estar claro de que este conflicto en Siria no se resuelve militarmente. Esa guerra es inganable para nadie. Por lo tanto, tiene que irse a una solución. Tiene que irse a una solución diplomática, como os he dicho anteriormente, en que Rusia y Estados Unidos son verdaderamente importantes. Pero Estados Unidos estaba hacía 6 años fuera de este conflicto. Rusia era la protagonista. Con este ataque, que creo que será puntual porque se ha recalcado que no se quiere hacer cambio de régimen, lo que hace tener a Estados Unidos es ser uno de los tantos jugadores en este teatro de acontecimientos y darle tal vez un leverage para poder negociar realmente y salir de este conflicto que militarmente beneficia a unos y perjudica mucho a otros países del Medio Oriente. Doctora Susana Mangana, ¿está de acuerdo con que debería ser una solución diplomática o ya pasamos esa marca y lo único que queda es los jugadores internacionales con fuerza para empujar y resolver el tema? Bueno, los dos jugadores con fuerza ahí principalmente son Rusia y Estados Unidos. Lo que ocurre es que hay intereses encontrados. Es decir, es verdad lo que se ha dicho de que Estados Unidos estuvo de una manera titubeante, si se quiere, en estos últimos años con la administración Obama, pero evidentemente entrar a la guerra en Siria significa enfrentarse también a Putin. Y yo no creo que Trump esté dispuesto por ahora a arriesgar esa nueva relación. Por otro lado, el presidente Putin no quiere más injerencia
estadounidense y sobre todo no quiere una injerencia como la que hemos visto en Irak o, por ejemplo, en Libia. Es decir, él quiere seguir comandando la batuta de esta orquesta en el tablero de ajedrez que es Siria, porque hay múltiples intereses. Por eso que es importante lo que dijo Salem Mergui al principio. Los países del Golfo respaldan ahora a Trump, porque lo que les interesa es que Trump le dé un golpe a un gobierno que es afín a Irán. A quien temen los países, las monarquías petroleras árabes, lo dije ayer, lo reitero hoy, es a Irán, no a Israel, por ejemplo. Con lo cual aquí es una sumatoria de intereses, pero la solución tiene que venir por el foro multilateral que sigue siendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay que imponer una tregua que se respete, no como hasta ahora que el cese al fuego se ha violentado una y otra vez por rebeldes, por oposición, por también el gobierno y las Fuerzas Armadas sirias, pero hay que poner sobre el tapete una hoja de ruta que contempla todas las voces en el conflicto sirio, cosa que no se ha hecho hasta ahora. Ha habido partes de este conflicto que han quedado afuera, como son, por ejemplo, los kurdos. Frida, ¿qué está pensando en este momento Bashar al-Assad? ¿Él realmente concentra la comandancia de las operaciones desde el gobierno o es Rusia el que está marcando las pautas o Irán le está diciendo qué hacer? ¿Quién manda en Siria desde el punto de vista militar? Yo creo que Irán es una de las fuerzas principales ahí. Yo creo que probablemente la más fuerte. Yo creo que Assad en este momento está preocupado por la posición de Putin. Yo creo que el temor más fuerte que tiene Assad es que Vladimir Putin decida cambiar su posición, alinearse más con Estados Unidos, con Trump, y decidir que ya no quieren a Assad. A la hora de la verdad, a Putin no le interesa que Assad sea presidente de Siria. A Putin le interesa que Siria sea un lugar en el cual Rusia puede tener sus bases militares. Y si consiguen a otra persona que lo haga, si consiguen otro líder que tome el poder en Siria y le permita a Rusia mantener sus bases militares, mantener su influencia regional, entonces yo creo que Putin estaría dispuesto a abandonar a Assad. Esa es una gran preocupación para Assad y para para Irán. Recién la doctora Mangana decía que los intereses de muchos países del Golfo, por ejemplo, algo que fuera de cámaras me había dicho también Frida, que apoyan a Donald Trump. Esos intereses de esos países están más aliados con Estados Unidos que con Rusia. ¿Por qué Rusia quiere tener esa presencia para dominar qué allí, doctora? Yo lo que creo es que Rusia le interesa no solo la entrada al Mediterráneo que supone el puerto de Tartus en Latakia, sino que también la construcción futura de gasoductos y oleoductos muy importantes en los yacimientos del Leviatán, frente a las costas de Siria, pero también de Gaza, de Israel. Entonces, a mí me parece que está realizando el presidente Putin una apuesta a futuro. Ya se sabe que el Mediterráneo es un cuello de botella, por tanto, tener allí la posibilidad de anclar a su flota naval no es poca cosa cuando se habla de geoestrategia y de geopolítica, Guillermo. Por eso el tema de la invasión de la península de Crimea, ahí nuevamente sale el tema del gas y el tema de tener controlado a Ucrania para el paso de este precioso gas hacia Europa, ¿no? Más o menos se alinea en el mismo sentido. Exactamente, y esto tiene que ver con las veleidades imperialistas de un presidente que quiere devolver poderío militar y sobre todo poderío político, o deberíamos decir geopolítico, para Rusia. Es decir, quiere devolver grandeza para Rusia y en ese sentido no quiere que Estados Unidos siga siendo la única o el único hegemón, y sobre todo en una región donde también tiene otros intereses. Rusia hoy está embretado en dos frentes bélicos. Por un lado, la guerra, que ya no es solo civil, la guerra interna en Siria, pero también tiene un frente abierto con el terrorismo islamista, porque tiene también provincias separatistas y provincias islamistas. Nos lo recuerda el atentado de San Petersburgo. Incluso teme al islamismo radical, que pueda ser un caldo de cultivo para esta ideología yihadista que atrae a jóvenes de Kazajstán, de Kirguistán, como vimos, ya digo, en los sucesos recientes del metro de San Petersburgo. Jorge Dávila mira un poco más a Estados Unidos, ¿no? Recién cuando la doctora Mangana hablaba de Putin, yo decía, Make America Great Again. O sea, es el eslogan de Donald Trump, pero en Estados Unidos. Putin quiere hacer que Rusia sea grande nuevamente. Las dos personalidades tienen puntos en común y así se las percibe aquí, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que se ve de una parte de esa personalidad no se ve en el otro. Y yo pienso que un juicio objetivo tiene que hacer ver también los intereses geopolíticos, no solamente de Estados Unidos, sino los intereses de Rusia, que son válidos
como país, como defensa de su estatus y de su estatura nacional. Ahora lo que sucede es que esos intereses geopolíticos entran en conflicto muchísimas veces y por eso se producen las guerras. Por esa razón, no solamente por los intereses geopolíticos, sino como se ha señalado anteriormente, por la gran división entre sunnis y chiíes es que se ha producido este descalabro en la región de Irak e Irán que beneficia, repito, por ejemplo, al Estado de Israel y perjudica a otros estados. El Estado de Israel puede vivir con los sunnis de Arabia Saudita, puede vivir con los sunnis de Jordania e incluso con los sunnis de Siria, que son mayoría, pero no puede vivir con los chiitas de Irán, y que representan este conflicto que está mucho más allá y es mucho más viejo que el conflicto árabe-israelí. De manera que sí es cierto que Rusia tiene intereses de poner bases militares, pero bases militares tienen muchos países en muchos lugares del mundo. Eso no quiere decir que se comporten bien o mal. Lo que hay en este caso específicamente es saber si realmente fue un ataque de Assad o no. Yo pienso que Estados Unidos tiene las pruebas. Yo confío en que Estados Unidos, cuando actúa así, es porque tienen las pruebas de que este ataque se dirigió desde un aeropuerto del que bombardearon hacia la ciudad bombardeada. Pero en algún momento tendrán que presentar las pruebas. En algún momento tendrán que decir, sí, usted fue el que lo hizo. Y yo creo que es así, pero tendrán que presentar las pruebas, como dijo la doctora Mangano anteriormente, y creo que, como dijo Frida también, tendrá que resolverse. Y como dije yo también a nivel diplomático, una guerra ahí es imparable e inganable. También lo que evalúa ahora las autoridades de Estados Unidos es la participación de Rusia en este caso del ataque con armas químicas. También. No hay que olvidar que Turquía ha hecho autopsias de los cuerpos que fueron víctimas de este ataque en Idlib y dicen que hay señales de que estos fueron justamente armas químicas y sabemos muy bien cuál es la posición de Turquía. Me voy con Frida y la pregunta final, tal vez si lo podemos hacer para los tres, pero súper rápido. El ataque en Estocolmo hoy, si dijéramos, esto ya se lo hice, la misma pregunta se lo hice a otro analista político, si dijéramos que el ataque de Rusia es en respuesta a lo que pasó con los misiles por parte de Estados Unidos en Siria, podría salir ISIS y decir, nosotros reivindicamos este ataque, pero las dos partes, Rusia, Siria e Irán, están en contra de ISIS. Estados Unidos y los aliados están en contra de ISIS. Entonces no le conviene a ISIS salir y decir reivindicamos este ataque. ¿Qué tiene que ver el ataque de Suecia con el caso de Siria, Frida? Mira, nos recuerda, el ataque de Suecia nos recuerda que hay un lado en esta guerra de Siria, una guerra que tiene tantos lados. El lado que está opuesto al gobierno incluye a un elemento muy grande que es de terroristas. Y Estados Unidos en este momento está atacando a dos lados de esta guerra, que es una situación extraordinaria. Estados Unidos está atacando al gobierno de Siria y está atacando a ISIS, que es el enemigo del gobierno de Siria. Hay que encontrar un tercer elemento dentro de esta guerra que sea aceptable para la comunidad internacional y para la población siria, un elemento moderado democrático. Doctora Mangano, 30 segundos. A mí lo que me parece que el atentado de Suecia tiene que ver con la lógica del enemigo externo, el enemigo lejano, es decir, los yihadistas, aquellos que adscriben a la ideología salafista más radical, lo que buscan es golpear a Occidente. Y por eso tampoco sirve decir que golpean a Francia porque Hollande estaba bombardeando a Irak. Claro. Entonces golpean allí donde ellos asocian que hay mentalidad sociedad occidental, hay que separar los tantos. La guerra de Siria es una jugada y la otra jugada es cómo se combate el extremismo de Daesh y sobre todo la radicalización de jóvenes musulmanes en territorio europeo y en territorio occidental en general. Jorge, esto marca una división entre Oriente y Occidente, claro. Totalmente, y una división dentro del mundo árabe, y una división de clase y una división de ideología, donde algunos países se benefician y otros se perjudican. Yo no veo, como dice la doctora Mangano, estoy de acuerdo con ella, una relación directa entre lo que pasó en Suecia, y lo que ha pasado en Siria. Yo pienso que son ataques, no creo que ISIS esté tan bien organizada como para responder tan rápidamente. Además, no se atacó a ISIS, se atacó a una población y lo que está pasando le conviene a ISIS. Es una quiniela muy complicada y temo que muchas veces caemos en conjeturas.